Recibimos con mucho gusto a Rocío Reza. Ella es diputada en el estado de Chihuahua por el Partido Acción Nacional aquí en Salud. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, ingeniero. Un placer, como siempre, pues estar aquí en Cuauhtémoc. A todas las personas que nos están escuchando, un saludo muy afectuoso a todas las personas. Agradezco también la compañía de Mario Anchondo Cuirti, aquí en Salud también esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Israel. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por recibirnos en esta estación de radio. Muy amable. También acompañada viene Rocío Reza de Oscar, con a quien también saludamos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Rocío Reza, el hecho de que usted esté aquí con nosotros es porque está desempeñando ya funciones como diputado y nos viene a mencionar de algunos aspectos del trabajo legislativo. Una de las cosas que nos vamos a encontrar de entrada en este periodo son las reformas de ley, y estas reformas implican diferentes perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Rocío Reza? Bueno, pues yo creo comentarle a todas las personas que nos escuchan que en el Congreso, pues nosotros nos hemos dado a la tarea, ha concluido el primer periodo ordinario, en donde, bueno, pues iniciamos en septiembre, y tengo la fortuna de alguna manera pues darle a este país instrumentos de ley, algunas reformas que se habían venido quedando atoradas desde hace tiempo, en donde nosotros de manera muy clara comentar, bueno, pues el grupo parlamentario de Acción Nacional está conformado por 114 diputados, y de inicio nosotros hicimos un planteamiento muy claro al PRI, que es la fuerza mayoritaria en el Congreso. Nosotros somos la segunda fuerza en el Congreso Federal, y lo hicimos con toda claridad y dijimos: no vamos a hacer con este país lo que le hizo el PRI durante 12 años. ¿Y qué fue? Pues que les obstruyeron una serie de reformas estructurales importantes, pues que no permitió que hubiera un crecimiento económico en la medida de que pues el ciudadano lo pudiera sentir en su bolsillo. Una serie de reformas que hoy se concretan y que nosotros dijimos: nosotros vamos por el bien de México, vamos a hacer lo que pues los mexicanos requieren, y por eso es el Pacto por México, por ejemplo, comentarlo así de manera muy general. Y por ello también se deriva el asunto de una reforma laboral que tenía 40 años, por ejemplo, pues sin ser sin tener modificaciones, y yo creo que también estaba todo ya muy inadecuado. O sea, ya no había esa manera pues del México actual, y una reforma laboral, una reforma educativa también muy importante para este país, una reforma, la ley de contabilidad gubernamental en materia de transparencia para los gobiernos locales, los gobiernos estatales, en relación al incremento de su deuda pública, por ejemplo, de transparentar verdaderamente lo que los gobernadores o lo que los gobiernos estatales, pues, el manejo de sus recursos. Eso también es algo muy importante para este país. Entonces, varios instrumentos que creo que este primer periodo ordinario le ha dado frutos verdaderamente importantes a México. Rocío Reza, entiendo que el PAN no va a ser un obstáculo para el progreso de nuestro país. Sin embargo, ¿cómo lograr congeniar precisamente como fuerza política, estar presente, tener una identidad ante las propuestas que hoy son de un presidente de la República de otro partido? Quiero decir esto porque hay dos renglones importantes dentro del paréntesis. Uno, la reforma laboral inicia no en el periodo de Enrique Peña Nieto, inicia desde Felipe Calderón, la reforma laboral. Ese es un aspecto que hay que considerar. El otro aspecto es que viene una reforma educativa, la cual ha traído pues ahorita una polémica a nivel nacional, inclusive dentro del sindicato hay una manifestación clara que ha dicho que Acción Nacional está de alguna manera apoyando al PRI, pero no es necesariamente que esté apoyando al PRI, está apoyando la reforma como tal. Así es. Sí, o sea, ¿cómo hacer esa diferenciación? Así es, exactamente. Sí. Mire, yo creo que es importante, por eso lo comenté, de inicio nosotros tuvimos una postura muy clara de decir: vamos con lo que México necesita, no con lo que el presidente Peña está planteando. De alguna forma, digo, coincide, y como presidente de este país, digo, lo vamos a apoyar en lo que México requiere. Y cómo hacer una diferenciación. De alguna manera, todas estas reformas llevan 90
90% de estas reformas son planteamientos del PAN de siempre, son banderas de Acción Nacional. El asunto, por ejemplo, la reforma laboral, bueno, pues ya sabemos, 40 años que México requería de un instrumento distinto y aquí está. ¿Por qué se requiere esa reforma? Por ahí me comentaba una señora aquí en Cuauhtémoc, incluso. Tuve una reunión con lo que es Coparmex, todos los empresarios, y estuvimos dialogando sobre este asunto de la reforma laboral. Y me decía una señora, ¿por qué dicen ustedes que se va a convertir en más y mejores empleos como si fuera varita mágica? Y yo le explicaba, traté de explicarlo pues muy sencillo, y lo voy a hacer en este momento también. Le decía, mire señora, yo creo que es importante que observemos que a México se le han ido pues muchas inversiones, una serie de inversiones a nivel pues de gente del extranjero que no se atreven a venir a arriesgar su recurso porque hay un clima laboral pues muy incierto, un clima laboral verdaderamente pues de alto riesgo y que nos colocaba pues en los países de mucho riesgo. Aún y cuando hubiera una estabilidad económica, aún y cuando esa parte de la parte macroeconómica que la gente decía, ¿y eso a mí qué, verdad? O sea, claro que es importante, pero cuando no se traduce en una realidad en el bolsillo de la gente, pues es donde no hace ese clic, y eso es lo que le faltó a este país, verdaderamente es lo que ahorita nosotros sabemos, y de manera responsable Acción Nacional no lo vamos a hacer con un cálculo electorero de que a ver cómo le hace el presidente Peña para cumplirle a México. No, nosotros estamos haciendo nuestra parte de manera responsable. Acción Nacional en su tradición democrática ese ha sido su actuar de siempre. Acción Nacional le ha dado a este país avances muy importantes en materia no únicamente en la parte democrática de este país, en muchos aspectos, en el asunto de las libertades, en algunos temas torales para México, y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, más que una oposición dentro de este país, digo, nosotros nuestro actuar, bueno, pues una tradición democrática de siempre, y así lo vamos a seguir haciendo. Pero sí comentar, y le decía a esta señora, ahora incluso muchos empresarios mexicanos que no se arriesgaban de decir, bueno, pues tengo 20 empleados, por ejemplo, y decir, voy a crecer a 40, pues me voy a arriesgar más, voy a tener más litigios, entonces pues mejor así se quedaban. O sea, la verdad es que el asunto de la reforma laboral viene a abrirle la llave para que muchas personas puedan verdaderamente arriesgar más en este país, para que le inviertan más, incluso los propios empresarios mexicanos, y que puedan generar más fuentes de empleo. Por eso es que estamos seguros de que va a haber más y mejores empleos, para que los jóvenes tengan una oportunidad cuando salen de la escuela. Eso es un asunto muy lamentable, que una serie de factores que se han venido acumulando y que ahorita, bueno, pues una madeja de cuestiones ahí complicadas, de jóvenes que se les da la oportunidad de estudio, sí, tienen un espacio en la escuela, pero ¿y luego qué hacen cuando salen? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir resolviendo, y eso es la reforma laboral. La reforma educativa, si me permite comentarlo así muy rápido. La reforma educativa, es cierto, faltan algunos aspectos importantes en materia programática en relación a la parte de la currícula, pero el primer paso se tenía que dar de esta forma. Yo pienso y le quiero decir a todos los maestros de Cuauhtémoc, de Chihuahua, que no le tengan temor a esta reforma laboral, a esta reforma educativa, perdón, porque esta reforma ve precisamente por todos aquellos maestros que están frente a grupo, todos aquellos maestros que son muchos en este país, son muchos aquí en Cuauhtémoc, en Chihuahua, que la navegan a diario y que a través de la cultura del esfuerzo pues han estado de siempre en la docencia. O sea, no se les va a afectar ninguno de sus derechos que de siempre han tenido, y al contrario, se les abre la posibilidad para que esos maestros que a través de esa cultura del esfuerzo pues puedan ir escalonando a mejores espacios, y ya no sea el sindicato quien decida, sino que sea los mejores que estén al frente de la educación de nuestros hijos, no únicamente frente al grupo como maestro, sino más arriba, en los espacios de direcciones, de supervisión, de todas las áreas, y que poco a poco, bueno, pues ese
es el asunto del Instituto Nacional de Evaluación. El fondo de la reforma es que el Instituto Nacional de Evaluación sea quien determine las plazas que están vacantes. O sea, ya no habrá una plaza más ni en venta, ni una plaza más heredada dentro del magisterio. Habrá plazas únicamente de concurso que serán a través del Instituto Nacional de Evaluación y ya no será más el sindicato, vaya. Entonces, ese control que va perdiendo ese sindicato es lo que ahorita, bueno, desinforman a los propios maestros, y yo creo que les tenemos que pedir que apoyen esto por el bien de México, por el bien de los jóvenes, por el bien de los niños de México, y yo creo que los maestros verdaderamente comprometidos, ellos sí lo entienden, ellos lo captan y saben que es para beneficio de ellos mismos. Profesor Reza, déjeme le pregunto algo de manera muy precisa. ¿Usted cree que el sindicato tenía atorada la condición de progreso educativo en nuestro país? Bueno, pues yo sí creo que hay una serie de vicios que han dañado mucho el propio prestigio de los maestros. Y no se vale, no se vale porque son más los maestros que han hecho bien su trabajo. Entonces, y bueno, pues pasa incluso un tanto como en la política, ¿no? En la política sabemos que hay cotos de poder impresionantes, y bueno, pues dentro del CENTE, los maestros lo saben, perfectamente saben los cotos de poder a los que me refiero, y que eso es lo que atora absolutamente todo. Entonces, el brindarle la libertad a un maestro, que es únicamente, que depende básicamente de su esfuerzo, eso le va a dar la libertad en todos los sentidos. Rocío Reza, ayer platicaba yo con el auditorio y comentaba algo que me parecía muy importante destacar. Acción Nacional durante un periodo en nuestro México tuvo un papel fundamental, ser una oposición y buscar que se dieran equilibrios y avances en algunos aspectos. Ya llegó a la presidencia de la República el PAN con 2 periodos, pero finalmente ya no logró proseguir en la presidencia de la República. Sin embargo, para quienes están en la tarea legislativa, esto plantea un nuevo reto, darle modernidad. Yo diría que una fase primaria que ya se cumplió, pero ahora hay una fase segunda. Con lo que está usted diciendo, de que se busca en prioridad el progreso de nuestro país, creo que lo que quiere el PAN ahora es ser no una oposición únicamente, vamos a decirlo en términos generales, sino ser una oposición responsable, inteligente y que tenga una visión de futuro. Pero ya no le toca a un presidente de la República, porque no hay presidente de la República panista, le toca a los legisladores. Así es. ¿Estoy en lo correcto? Sí, desde luego. Acción Nacional hemos planteado que seguiremos siendo la fuerza democratizadora para este país, más que una oposición. Nosotros nos hemos planteado ese reto y así lo hemos estado comentando en todos los puntos del país, en donde sí, Acción Nacional nace como un partido de los ciudadanos. Y nosotros tenemos que retomar esa parte, porque nace para darle, pues, desde las causas de la sociedad, y no nace como el PRI. El PRI nace en el poder para perpetuarse en el poder. El PAN nace de manera distinta. Entonces nosotros, obviamente, en el acceso al poder, pues obviamente es ahí donde sí requerimos encontrar el equilibrio. Y eso de manera interna nosotros estamos haciendo un análisis muy serio. Por eso el asunto del refrendo, por ejemplo. En ese sentido, va una pregunta. Usted es panista, pues yo creo que hablando de que nace, usted dice de nacer el partido, usted nace con el partido prácticamente. Sí. Este proceso de refrendarse como panista, ¿qué opinión le merece? Yo pienso que es uno de los temas que han calado porque, bueno, pues ha habido mucho señalamiento y cuestionamiento de que, mira, nada más ya el 80% no quiso ser panista. No, yo digo, son de las acciones que Acción Nacional necesita hacer y qué bueno que las está haciendo. Porque ese 20% que se determina a nivel, en el ámbito nacional, pues es la gente que de convicción real es la que es panista. Entonces, y obviamente Acción Nacional está abierto. Acción Nacional sigue siendo un partido de los ciudadanos, abierto para todas las personas que por convicción quieran pertenecer a Acción Nacional,
Creo que en el Inter, y bueno, pues es muy fácil que una persona diga, no, pues yo soy del PAN, ¿verdad? Porque pues si me dan un puesto público o si estoy dentro del equipo de un ganador, bueno, pues me hago panista. No, yo creo que aquí en Acción Nacional nos hemos quedado la gente que verdaderamente amamos profundamente esa convicción y esa tradición democrática. Yo sigo creyendo que Acción Nacional es el mejor partido de México. Esa es mi convicción. Uh-huh. Y bueno, pues eso es, yo pienso que ese 20% es de esa militancia que está convencida de ello, y eso es lo que necesitamos retomar. Enseguida, bueno, pues necesitamos reencauzar y volver a encontrar pues esas causas de la ciudadanía y volver y regresar a ser el partido de los ciudadanos, porque una parte de los partidos políticos es precisamente que esa brecha, se va cada vez haciendo más extensa entre los partidos políticos y la sociedad misma. Entonces, ese desprestigio tal de la política, y luego por ahí dicen, no, bueno, pues es que son todos los partidos políticos. A ver, espérate, nosotros en Acción Nacional tenemos que hacer la tarea y la estamos haciendo. Creo, sí, el ejercicio del poder desgasta. Uh-huh. Y otro de los asuntos que yo les comentaba, por ejemplo, aquí en Chihuahua, yo les decía, miren, en Chihuahua, a Chihuahua y a los chihuahuenses les conviene un PAN fuerte, un PAN consolidado, porque lo que le está pasando a Chihuahua no es bueno para nadie. El concentrar el poder, la concentración de poder en un solo partido, en el PRI, eso no le beneficia absolutamente a nadie, porque luego después pues vienen actos de corrupción tremendas, opacidad, una falta de transparencia que la estamos observando en Chihuahua, y eso no le conviene a los chihuahuenses. Entonces, nosotros internamente tenemos que hacer nuestra tarea para próximamente presentar a los mejores perfiles, los mejores hombres y mujeres, para lograr ese vínculo con la sociedad y que nos puedan volver a refrendar su confianza. Rocío Reza, voy a poner un ejemplo de un personaje que siempre ha sido polémico y ha estado siempre también dentro del PAN, Diego Fernández de Ceballos. No podemos dejar de decir que es panista porque ha participado. De alguna manera, la militancia está expresa en su propia personalidad y en la forma en que debate. Sin embargo, no quiso refrendar. Uh-huh. Será soberbia porque evidentemente la pertenencia la tiene y ha defendido al PAN en algún momento. Y claro, por supuesto ha caminado gracias al PAN, pero no quiso refrendar. Y entonces yo podría ponerlo como un ejemplo donde evidentemente no solamente se trata de refrendar porque si hay convicción, sino que más bien parecía que hay un acto de soberbia por parte del personaje como tal, que tiene su propia personalidad. Opinión suya. Sí, mira, lo que sucede es que hay una determinación cuando se emite la convocatoria por parte del CEN para el refrendo. Hay una parte que determina que aquellos militantes que tengan 30 años de militancia o más, pues no entran en esa situación de requerir refrendarse, vaya. Okay. Sí, y ese es el caso de Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos sigue siendo panista y lo que pasa es de que tiene 30 años de militancia, entonces no había necesidad de que se refrendara, vaya. Entonces sí, ese es el supuesto así de algunos personajes, pero Diego sigue siendo de Acción Nacional, así es. Sí, me interesaba aclarar esos puntos porque también a la par que usted nos menciona de la convicción de panistas para refrendarse, también se da un segundo periodo. Esto quiere decir que todavía se les va a tocar la puerta. Desde luego. O bueno, pues es que no, es en el sentido de que Acción Nacional siempre está abierto para que entren nuevos cuadros a requerir esa militancia, ¿verdad? A solicitar esa militancia. Y quien haya quedado fuera del refrendo, bueno, pues ¿qué pasa? Va a Acción Nacional y se vuelve a solicitar ser miembro activo, básicamente, pero pues inicia su procedimiento, ¿verdad? Su proceso. Pero el tiempo de refrendo se acabó. Uh-huh. Y ya Acción Nacional no va a tener una segunda posibilidad ahí. Bien, yo quisiera continuar ya con otro aspecto, Rocío. Una de las cosas que también es importante que se diga, usted hablaba de estas cuestiones del equilibrio tan importante para el estado de Chihuahua. Uno de los aspectos que me parece importante tocar es la cuestión de la seguridad en el estado de Chihuahua. Chihuahua tuvo
en periodos inmediatos anteriores ya algunos excesos de poder, lo sabemos todos. Hoy vivimos una situación que pudiera estar observándose desde ese ángulo, pero la pregunta aquí es la cuestión de seguridad, que finalmente es una cosa que hay que atender desde diferentes perspectivas partidistas y políticas. ¿Qué podemos hacer para que los índices que nos han acompañado en esos periodos, en esos momentos, dejen de existir? Bueno, pues el asunto de seguridad, en donde sabemos últimamente pues se ha convertido en la preocupación de los ciudadanos, de todas las personas. Sabemos de lo que está ocurriendo acá en la región serrana, en donde de veras pues la gente está atemorizada. O sea, no es cierto eso que nos quieren vender de que ya en Chihuahua hay un ambiente de seguridad y que las cosas han cambiado. Eso no es cierto. En la realidad, digo, y hay que vivir en los lugares, en la sierra, ¿verdad? De la gente en esos lugares sabe perfectamente pues de cómo se ha perdido de parte de las autoridades, bueno, pues hasta el respeto mismo, ¿no? De que ya no hay ni siquiera, pues ya no hay confianza en la gente que está al frente de los mandos. Y esto es muy grave para el gobierno. Eso es algo que yo, bueno, pues en la Cámara de los Diputados sí presenté un punto de acuerdo en donde está exigiendo para que el gobierno estatal junto con gobierno federal pues se haga algo de manera conjunta. Sé que es un problema complicado, difícil, pero es ahí donde no van los colores. Es ahí donde yo sí les comentaba 30 días antes de que saliera el expresidente Calderón, y les decía, ¿qué van a hacer ahora los gobernadores emanados del PRI? ¿A quién le van a echar la culpa? De un problema de mucho tiempo que se viene recrudeciendo y que lo vemos ahorita reflejado en todo su esplendor en la sierra aquí en Chihuahua. Sí, la verdad creo que, bueno, pues es el asunto de que con toda humildad los gobiernos deben de, primero que nada, pues tienen que reconocer que hay un problema y muy serio. Primero hay que reconocerlo, porque luego tratar de esconderlo es peor. Hay que reconocer y hay que armar un frente común entre todas las fuerzas políticas, y hay que hacer frente en relación a recuperar la seguridad y más que nada, bueno, pues esos caminos de paz. No es a través de la violencia. Eso yo lo entiendo. Son dos caminos el ámbito de la seguridad. Uno es la recuperación del tejido social, bien importante. Eso es lo que se planteó en Ciudad Juárez en su momento con la estrategia de Todos Somos Juárez, con una inversión muy importante en su momento del gobierno federal en la administración anterior, en donde el planteamiento del expresidente Calderón pues fue en ese sentido, la recuperación del tejido social. Pero si en Ciudad Juárez no se hubieran apostado, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, nada hubiera ocurrido en cuanto a avances, ¿verdad? Ahorita observamos a Juárez que va desatorándose en el sentido de que, bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil están trabajando de manera conjunta con los gobiernos independientemente de colores, y ese es el trabajo que se tiene que hacer. Pero primero que nada es un reconocimiento de parte de la autoridad, cosa que no está sucediendo aquí en Chihuahua. Aquí nos quieren hacer creer que con varita mágica ya todo está bien, y ni siquiera la estadística sabemos si es la correcta. Entonces, antes se comentaba que bueno, pues que era una estadística y que muy fría. Ahora ya ni estadística sabemos qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo ahí en ese sentido. Sí es lamentable que se tienen que recuperar y restablecer caminos de paz, y bueno, pues el gobierno tiene que hacer lo propio, Nadie lo puede hacer. O sea, el ciudadano, ¿cómo lo va a hacer? El ciudadano está desprotegido. Tiene que hacerlo la autoridad. Y bueno, pues tiene que recuperar la paz en la sierra de Chihuahua. En ese renglón usted habla de caminos de paz y pareciera que habla literalmente, porque son caminos, trayectos que nos llevan a la región serrana, donde han asesinado a personas que no tienen ningún compromiso con grupos del narcotráfico ni nada, simplemente víctimas de la violencia que se expresa en las carreteras. Usted y quizás todos los que estamos presentes, a lo mejor habitualmente salíamos a la región serrana
hemos decidido mejor no hacerlo, porque no queremos correr el riesgo. Así es. El problema es evidente, ahí está, latente, pero de acuerdo a lo que usted dice, que hay que recuperar los caminos de paz. Me pregunto yo, esto nos dice que hay que hacer una fuerza libre de jerarquía en lo que es el Poder Ejecutivo, que sea el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales que coordinadamente atiendan este problema. Primero, que sean totalmente humildes en reconocer el problema y que de manera conjunta realmente atiendan la problemática. El gobierno de Felipe Calderón entendió esto en Juárez y dijo, vamos a mandar a una fuerza que ponga orden, y fue el Ejército y fue la Policía Federal. Así es. Para la sierra, ¿usted recomendaría algo así o que sería una estrategia de otra naturaleza? Yo creo que hay que preguntarles desde los alcaldes hay que consultarles, porque luego no puede ir la fuerza pública así nada más en el ámbito de su autonomía. Pero yo estoy segura de que ellos, solicitan así a gritos de que haya alguien que los ayude. Exacto. Entonces el gobierno estatal también, cuando sale de sus manos, para eso está la instancia del gobierno federal, y de manera conjunta pues armar un frente común y armar una estrategia pues para que haya una policía que verdaderamente pues cuide estos caminos, ¿verdad? Porque luego sabemos qué es lo que ocurre. Hay retenes por ahí de las bandas del crimen y pobre de aquel que pase por ahí. Entonces, sí, y qué es lo que lamentablemente la autoridad ha hecho, pues dejar que esas bandas del crimen anden como Juan por su casa, ¿verdad? Creo que y son de las cosas que nosotros también lo hemos dicho de manera muy clara en Acción Nacional. No vamos a ceder ante la lucha contra el crimen, y son dos aspectos. Ahorita yo decía uno, es en relación a la recuperación del tejido social, eso es algo muy importante, y lo otro es en relación a la limpia de las corporaciones en este país. Las instituciones son para brindarle servicio al ciudadano, no a los criminales. Entonces, ese es el planteamiento en el que nosotros no cederemos. Nosotros también fuimos muy enfáticos cuando el planteamiento del presidente Peña de decir que la Secretaría de Seguridad Pública desaparecerla y meterla al ámbito de lo que es la Secretaría de Gobernación. Nosotros ahí decíamos y decimos, creemos que es una estrategia equivocada, porque la parte de la Secretaría de Gobernación, que es su atribución principal o su función principal, atender la política interna del país, y la seguridad es un ámbito totalmente técnico, profesional, que nada tiene que vincularse con la parte política. Cuando aquí en este país se vinculan los temas con la política, es donde ya no hay manera, pues, de solucionar de fondo, y eso es lo que ha hecho falta. Hay cuestiones que son eminentemente técnicas. La parte de la seguridad sí es. Hay que profesionalizar, hay que capacitar, hay que ir de fondo a la raíz, y nada tiene que ver con la parte política.